Bienvenidos a un nuevo capítulo de Misterios que Atrapan. Leyendas de Grecia. Las aventuras de Ulises. Así que hubo terminado la guerra de Troya. Los jefes griegos emprendieron el regreso a sus respectivas ciudades seguidos por sus servidores y guerreros. Muchas fueron las peripecias que pasaron en la travesía marítima hasta llegar a reunirse con sus familias, pero Ulises fue con mucho el que pasó mayores aventuras para volver a su patria, Ítaca, y reunirse con su esposa, Penélope. Y aun si pudo al fin lograrlo, se debió a que era el más ingenioso de entre los griegos, hombre de múltiples recursos y suma habilidad. La primera de las aventuras fue una lucha feroz con los salvajes cicones, en la que perdió a varios de los guerreros que le acompañaban. Luego una forzada escala en el país de los lotófagos, donde tuvo que dejar a varios de los que iban con él, a causa de haber comido de la flor del loto, que era el alimento común de los habitantes de aquella tierra. Olvidaron patria y familia, perdiéndose en los bosques, sin que fuera posible dar con ellos para llevarlos a las naves y poder así regresar. Sin embargo, estos apuros carecían de importancia al lado de los que hubo que pasar en la isla de Polifemo. Era un gigante monstruoso, de aspecto feroz, que tenía un solo ojo en mitad de la frente. En cuanto vio llegar a los griegos se abalanzó sobre ellos, y cogiéndolos de dos en dos, los metió en la cueva en que moraba junto con su ganado de corderos y ovejas. La cerraba con una enorme roca imposible de mover. Allí estuvieron unos días atemorizados, pues el gigante con frecuencia se apoderaba de uno de ellos y, haciéndolo pedazos, se lo comía con la mayor naturalidad. Hubieran seguido todos la misma suerte, a no ser por una estratagema ideada por Ulises. Escogieron la más recta de entre unas estacas que había amontonadas en un rincón de la cueva. Afilaron uno de los extremos en forma de pincho, lo escondieron y esperaron a que llegara el monstruo. Atardecido, llegó este con su ganado, cerró la cueva y situóse junto al hogar. Venía cansado. Precisamente por ello, cuando Ulises le ofreció vino de su patria encomiándole su virtud para recuperar fuerzas, aceptó de buen grado. Después de un sorbo bebió un trago largo y otro más largo aún. Se le despertó una súbita locuacidad. Preguntádole a Ulises por la tierra de donde procedía el mosto aquel alabando sus excelencias. Preguntó después por la condición de Ulises y por su nombre y este astutamente le respondió: me llaman Nadie. Poco a poco Ulises ganó la confianza del gigante, y este entonces se dejó vencer tranquilo por el sueño. El vino había hecho sus efectos. Entonces, los griegos obraron con rapidez. Pusieron incandescente la punta de la estaca y entre varios la hincaron con fuerza en el único ojo de Polifemo. Despertó el gigante al sentir la herida y al hallarse sin vista comenzó a dar atronadores gritos pidiendo auxilio a sus hermanos, los cíclopes. Estos inquirían: ¿quién intenta agredirte? Nadie, contestaba él una y otra vez. Estimando absurda esta respuesta, creyeron que efectivamente nadie le agredía, sino que se trataba de voces que daba en sueños, y se volvieron a sus grutas. Él, entretanto, viendo que no le auxiliaban, comenzó a buscar a tientas, desesperadamente, por toda la cueva, pero su ceguera le impedía dar con los recovecos y grietas en que se escondían aquellos o moverse con la agilidad necesaria para seguir sus rápidas evoluciones. Tuvo, pues, que desistir de la búsqueda y esperar. Sabía que al amanecer, cuando abriera la cueva para sacar el rebaño según hacía habitualmente, aquellos pequeños hombres intentarían huir. Esperó, pues, hasta entonces la ocasión para cogerles uno a uno. Ya de día, el gigante se dispuso a poner en práctica su plan. Removió la piedra de la entrada. Se sentó junto a esta y, con los brazos extendidos, palpaba a las ovejas y corderos conforme iban saliendo.
esperaba de un momento a otro sentir el tacto de un hombre en los dedos. Pero no fue así. Pasó todo el rebaño sin que saliera uno solo de los griegos. Y nunca más supo de ellos. ¿Qué había ocurrido? Sencillamente, que Ulises le acababa de vencer con el ingenio. Cada uno de los hombres se había colocado debajo de uno de los corderos, vientre contra vientre, abrazándose a su cuerpo. Cruzaron así la entrada, de manera que en vano el gigante palpaba el lomo de la bestia. Una vez en libertad, los griegos pudieron regresar a las naves y emprender la fuga. Sin embargo, Polifemo, irritado, obtuvo todavía de su padre, el dios del mar, que se agitara en las aguas haciendo naufragar algunas de las naves con pérdida de muchos de sus tripulantes. Los que quedaron con vida alcanzaron el reino de Eolo, señor de los vientos, que compadeciéndose de Ulises encerró en un odre todos los que eran contrarios a la navegación, si bien algunos de los griegos por una imprudencia fueron causa de que el odre se abriera, dejando de nuevo a los vientos nefastos en libertad. La travesía se hizo por tanto muy difícil bajo un huracán que hundió casi todos los barcos. Por si no fuera bastante, los pocos navegantes que quedaron dieron con sus huesos en el país a los lestrigones, feroces gigantes que los diezmaron con saña, por lo que consiguieron reembarcar tan solo unos cuantos que llenaron la nave de Ulises. Una isla de abundante vegetación, agradable a la vista, de buen clima, les esperaba como posible descanso reparador a tanta fatiga y desgracia. Reinaba en ella una mujer muy hermosa, de maneras suaves y amables llamada Circe, que les acogió con afectuosidad, llegando a ofrecerles que moraran en su propio palacio. Allí pasaron varios días, entre las mayores atenciones. Comían opíparamente entre sones deliciosos de flauta, nadie les estorbaba sus largas horas de sueño, hasta que un día, Circe, tocándoles con una varilla en la cabeza, les convirtió instantáneamente en cerdos. Solo Ulises escapó al encantamiento. Durante años les tuvo reducidos a aquella miserable condición. El mismo héroe, seducido por la maga, llegó a olvidarse en su compañía de que tenía hogar y esposa. No obstante, por intervención de Atenea, Ulises pudo reaccionar no solo para escapar a las seducciones de Circe, sino para obligarla a que devolviera la forma humana a sus compañeros. Reemprendieron la travesía con bonanza, pero aún no llevaban 2 días así cuando se vieron forzados a cruzar un angosto paso entre dos rocas, sobre cada una de las cuales estaban un monstruo. Eran temidos por todos los hombres de mar, que les conocían bajo los nombres de Escila y Caribdis. Ambos, cuando una nave cruzaba el estrecho, cogían siempre algunos tripulantes y los devoraban. Sabía Ulises que pronto hallarían los arrecifes en que las sirenas solían posarse para su esparcimiento. Atraían irremisiblemente a los navegantes con sus cantos y luego les sumergían en el fondo del mar para siempre. Ulises deseaba oír el acorde nunca descrito de aquellas voces dulcísimas, aunque sin correr el riesgo en que tantos habían caído. Así, pues, dispuso que todos sus compañeros se taparan los oídos con cera, solo él quedaría con los suyos libres, pero atado al mástil de la nave. De esta manera fue el único mortal que pudo haber oído jamás el canto de las sirenas. Muchas más dificultades, desgracias sin cuento, se abatieron aún sobre Ulises, pero fue la mayor el perder a todos sus compañeros, que fueron exterminados por el dios Helios, porque estos en una isla mataron al rebaño de sus vacas sagradas. Ya solo, todavía estuvo a punto de perderse para siempre, en brazos de una ninfa llamada Calipso, que le retuvo seducido durante varios años, hasta que también en esta ocasión Atenea le devolvió la lucidez. Siguió nuevamente solo la travesía. Era un navegar penoso y difícil el suyo, en una frágil lancha de madera que no fue extraño que una tempestad le hiciera zozobrar. A nado, deshecho,
pudo llegar a una playa. Era noche cerrada. No sabía en qué país estaba. Se dejó caer sobre la arena, rendido por el cansancio y por el sueño. Allí quedó dormido profundamente. Al día siguiente, una mañana de sol esplendoroso, un grupo de graciosas muchachas llegó a aquella playa. Una de ellas era Nausicaa, hija del rey de la isla, las otras sus esclavas. Solían ir diariamente a aquel paraje rodeado de una grata vegetación para su baño matutino. Siempre era así y nadie había turbado en varios años aquella costumbre, pues era tierra que ningún extraño pisaba. Sin embargo, esta vez ocurrió lo que nunca en tanto tiempo. Alguna de las muchachas avisó con un grito que un hombre semidesnudo, sucio, lleno de heridas, estaba tumbado en la arena a pocos metros de donde ellas se disponían a quitarse las ropas. Se acercaron con cautela, con tanta curiosidad como temor. Así, pues, el despertar de Ulises fue por demás agradable. Acababa de soportar los horrores de un mar embravecido, hostil, flagelador sin piedad, que le había puesto al borde de la muerte y de pronto amanecía en un ambiente como de sueño, entre rostros deliciosos de jóvenes en flor, en una mañana llena de luz. Nausicaa sintió compasión por él en cuanto llegó a verle. Supo que se trataba de un náufrago y le hizo llevar al palacio de su padre, que dispuso también para él los mayores cuidados. Una vez bañado, vestido con una túnica nueva, saciada su hambre, Ulises hizo saber toda su historia de infortunios a sus benefactores. A estos, el relato les conmovió sobremanera. Después de agasajarle durante algunos días, pusieron al fin un barco con la tripulación correspondiente a su servicio para que pudiera regresar a su patria, Ítaca. En ella, mientras Ulises pasaba tantas y tan poco frecuentes aventuras, su esposa Penélope tampoco disfrutaba de paz. Al correr los años sin que su esposo regresara, pese a que estaban ya en sus hogares casi todos los héroes de la guerra de Troya, corrió la voz de que Ulises había muerto en la travesía de regreso. Penélope quedaba viuda en este caso y tanto su reino como las riquezas de que disponía, bien valían su mano, aunque bastaba para tomarla la belleza con que la habían agraciado los dioses. Varios pretendientes acudieron en consecuencia a cortejarla. Primero se instalaron en la ciudad y la solicitaban con presentes y galanuras, pero como ella no se decidiera por ninguno, acabaron por instalarse en su propio palacio, con audacia. Allí pasaban días y noches en grandes francachelas, banquetes y juegos, depredando de antemano los bienes que alguno de ellos habría, quizá, de gozar al fin. Nadie era capaz en la ciudad de enfrentarse a aquellos señores poderosos y altaneros. Penélope, por lo tanto, se limitaba a darles largas con la excusa de que había comenzado a tejer una gran pieza de tela y que solo al terminarla daría su consentimiento a alguno de los que la pretendían. Pero ella con precaución destejía por la noche lo que ostensiblemente labraba durante el día, con lo cual el momento de decidirse no llegaba nunca. Sin embargo, este ardid y otros que hicieron su efecto durante un tiempo, acabaron por no servirle a la ñel esposa de Ulises. Los pretendientes comprendieron que les engañaba, por lo que la conminaron a tomar partido en un plazo fijo. Viéndose en tan difícil trance, Penélope le contestó que en este caso solo aceptaría por esposo a quien fuera capaz de disparar el arco que había sido de su esposo, con la secreta esperanza de que, como se trataba de un arma muy grande, únicamente manejable por un héroe como Ulises, con dificultad ninguno de los que la asediaban podría tensarlo. Estaban así las cosas cuando un viejo mendigo, desarrapado, sucio, llegaba a Ítaca. Entró por un camino lateral y se fue hacia la choza de un porquerizo, servidor de palacio. Al verle llegar, un perro se adelantó hacia él con cabriolas y agitando la cola como si le reconociera por antiguo amigo.
Aquel animal acababa de reconocer en él a su dueño, el señor de la ciudad. Ulises, sin darse a conocer al porquerizo, fue acogido hospitalariamente por él, que le relató entre grandes lamentos lo que ocurría en palacio en ausencia de su señor. Así, enterado de lo que pasaba, pidió cobijo al porquerizo. Durante algunos días iba de cuando en cuando a palacio bajo su disfraz de pordiosero. Entraba hasta la sala donde los pretendientes pasaban largas horas en banquetes y ocios y permitía que se burlaran de él, tomándole por un pobre viejo indefenso. Por ñn, llegó el día de la prueba que había dispuesto Penépole. En el patio estaba todo preparado para la justa. Criados, doncellas y hasta la gente de la ciudad se agolparon en sitios a propósito para presenciar aquella experiencia decisiva para todo el reino y su señora. En medio de esta general expectación fueron pasando a prueba uno tras otro los pretendientes. Algunos no consiguieron siquiera levantar el arco. Otros pudieron ponerlo a cierta altura, pero les resultaba imposible tensarlo. Todos, en fin, fracasaron en el intento. Parecía que nadie fuera jamás capaz de hacerlo. Pero cuando la prueba se iba a dar por terminada, el viejo mendigo, que tantas burlas había cosechado, pidió que se le permitiera participar en la prueba. Primero los pretendientes reaccionaron con estupor, luego tomaron la cosa a broma y prometiéndose un espectáculo jocoso, le dijeron que efectivamente podía intentar lo que ninguno de entre tantos y tan nobles señores había conseguido. Pronto la risa huyó de los labios de aquellos hombres, pues no solo el viejo sabía manejar el arma, sino que conseguía con facilidad tensarla. El terror siguió a la sorpresa. Aquel hombre antes encorvado y quejumbroso aparecía ahora erguido, alto, musculoso y joven. Todos reconocieron a Ulises. Su mirada presagiaba los mayores males. La prueba para él no consistió en disparar al lugar fijado, sino que sirvieron de blanco huidizo y aterrorizados los pretendientes, que iban cayendo uno a uno implacablemente alcanzados por las flechas. Terminada la justicia de Ulises, sus servidores se acercaron a besarle los pies y el borde de sus ropas. La fiel Penélope, que había sido la primera en reconocerle, recuperó en él a su bien amado esposo. Bueno, esto es todo por ahora. Nos vemos en el próximo capítulo de Misterios que Atrapan.